Buenas tardes, estimados alumnos y profesores. Vamos en esta oportunidad a seguir exponiendo todo lo relativo a los objetivos de la investigación científica. Para los que no me conocéis, soy Evaristo Méndez Quintero, doctor en Ciencias de la Educación y sociólogo. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos orientados al proceso de la investigación? Pues bien, aquí tenemos una secuencia. En primer lugar tenemos la observación, la descripción, el análisis, la interpretación, la síntesis, la integración, la inferencia, la conclusión, la comparación y la crítica. Se pueden agregar otros como resumir y algo que vamos a estar explicando también, el papel de la creatividad en la investigación científica. ¿Qué es observar? Observar es captar el problema y sus relaciones tal como se presenta la realidad. La observación puede ser externa o simplemente sin involucrarse con el sitio o con los sujetos a investigar. Y hay la observación participante cuando el investigador se involucra directamente con el ambiente y con los sujetos a investigar, siendo el caso más típico el trabajo de campo, que implica la vivencia total del investigador en el ambiente donde se realiza el estudio. Cuando se está haciendo la observación, se capta la realidad no solamente con el sentido de la vista, sino con el resto de los sentidos que tiene el ser humano. Ahora bien, la observación amerita hacer un cuadro de observación. Tú colocas en la columna todo lo relativo al tiempo que vas a estar observando el problema. Y en las filas vas a colocar qué es lo que vas a estar observando, las variables o los indicadores que están relacionados pues con el problema de investigación. Esto es importante tenerlo unido a una habilidad que yo recomiendo mucho, que es tener el cuaderno de investigación, donde uno va anotando algunas cosas que generalmente se pasan desapercibidas y al final posiblemente ese cuaderno pueda ejecutar un papel muy importante en la explicación del problema. ¿Qué es describir? Describir consiste en determinar los rasgos o características o propiedades de los fenómenos o problemas que se están investigando. Esto es muy importante y es un objetivo del proceso de investigación identificar muy bien pues los rasgos que tiene el problema. Y uniendo lo anterior, la observación puede ser de carácter descriptiva. ¿Qué es analizar? Analizar consiste en descomponer o identificar las partes de un todo o situación, así como sus relaciones internas y externas. Analizar es el objetivo principal o por excelencia de la ciencia, como proceso de producción de conocimiento. Se analiza bien para investigar los fenómenos o procesos de la realidad, bien para investigar discursos escritos, orales, gráficos, fílmicos, etc. No se considera el tiempo para realizar la investigación cuando el análisis es de carácter sincrónico o transversal. Puedes abordar los problemas de tres formas: el fenoménico, los procesos funcionales y los sistemas. Ahora bien, esto depende del paradigma que estás utilizando. Generalmente el positivismo pues aborda
solamente fenómenos, mientras que el organicismo o el funcionalismo estudia los procesos funcionales, que no es más que el papel que desempeñan las partes en un todo. Y el abordaje sistémico, que amerita un triple proceso, un triple movimiento para la explicación o el análisis de lo que tú estás haciendo. El contexto que incide en el sistema que estás investigando, todo lo que pasa dentro del sistema problema que estás investigando y luego el impacto que ejerce ese sistema en el contexto. Análisis diacrónico o histórico. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis, ya hemos escogido el análisis sincrónico. Ahora vamos a escoger el análisis diacrónico, que también se le llama histórico o genético, que no es más que buscar el origen del problema, el desarrollo que va teniendo, la estructura o composición del problema, luego la situación actual y la perspectiva. Este es el ciclo que hay que utilizar, son estudios históricos, también se le llaman longitudinales, dependiendo del paradigma, el positivismo y el empirismo, dice que son estudios longitudinales, pero aluden a lo mismo, o bien a la evolución, o bien a la transformación, o a ambas partes o etapas del problema que se está investigando. ¿Qué debes hacer en el análisis? En primer lugar, debes clasificar y jerarquizar las partes o componentes. En segundo lugar, debes clasificar y jerarquizar las relaciones internas y externas vinculadas al problema. Luego tienes que determinar la secuencia de las relaciones, si son causales, multicausales, de encadenamiento causal, de interrelación, de correlación, o si son de efecto o de consecuencias. En cuarto lugar, si las partes o relaciones están completas o están débiles o si hay un vacío. Luego, en la parte quinta, si las partes o relaciones están implícitas o explícitas, o si son simples o compuestas o complejas. Y en sexto lugar, el análisis se acompaña siempre de buscar la inferencia y o la significación del problema que estás investigando. Tipos de análisis. Hay un análisis simple o básico, que es el que acabamos de definir, si se dedica a la determinación o a la causación de las partes y relaciones con respecto a un todo. El análisis integral, ampliado o compuesto, que no es más que se integra el análisis simple con otro tipo de objetivos que veremos más adelante. Por ejemplo, el análisis comparativo o el análisis crítico. ¿Qué es sintetizar? Sintetizar, una vez que tú hayas hecho el análisis, la descomposición. Por cierto, análisis aparece en la época moderna con Renato Descartes, en su libro El discurso del método. Entonces tienes que preparar la síntesis, porque tiene todo desagregado, todas las relaciones. Luego tienes que volver a montar esa totalidad. Por eso que definimos la síntesis, que consiste en la reconstrucción de un todo o situación donde aparece el problema. Puede haber una segunda definición de síntesis. Es la presentación de una totalidad, sea de un fenómeno, situación o sistema, en su esencia, o aspectos fundamentales, o en su estructura y función esencial, y contribuye a la realización de la investigación. También
Sintetizar es resumir un texto o documento en su esencia compuesta por tesis central, más la argumentación, más la fundamentación, más los datos, más la teoría. Eso es lo que significa buscar la esencia. Por ejemplo, tú puedes tener un libro de 500 páginas y tú puedes resumirlo sin problemas en 5 páginas, en 2 páginas. ¿Por qué? Porque tú vas a lo esencial, a la explicación medular, al argumento medular. Ahora hay otra operación, que es el objetivo de la integración, y consiste en presentar la totalidad de un problema o situación, de los análisis efectuados y de la síntesis realizada. Tú haces a veces un análisis, pero también el problema merita otro tipo de análisis y otro más, dependiendo pues la complejidad o simplicidad del problema. Luego tú tienes que pasar a la integración. Tú tienes que lograr la integración para tener la visión total del problema. Y la integración la definimos con respecto a la realidad, consiste en integrar en la presentación la totalidad dinámica del problema o situación en su estructura, función y relación. Y respecto al conocimiento, porque tú puedes estar analizando varios textos sobre el mismo problema y puedes lograr una integración. Y consiste en construir un nuevo conocimiento a partir de la unión, fusión o combinación de los conocimientos anteriores analizados y sintetizados. ¿Qué es comparar? Comparar es establecer las semejanzas y diferencias entre dos o más fenómenos, o de sus partes y relaciones, o también de situaciones, procesos o sistemas reales o virtuales. Comparar, como su nombre lo indica, se refiere a la confrontación, o al cotejo o al contraste de por lo menos dos problemas, o el mismo problema pero estudiados en tiempos distintos. También se refiere al contraste de las características o relaciones del problema, o de situaciones, o de procesos, o de sistemas, tanto en sus aspectos comunes como diferenciales. Se comparan las partes, las relaciones, y puede seguirse la comparación en cuanto a lo que se dijo al análisis. Es decir, tú puedes hacer una comparación en cuanto a origen, en cuanto a evolución, en cuanto a su estructura, en cuanto a su situación actual y en cuanto a su perspectiva. Y se saca pues una conclusión. Cuando comparas dos o más fenómenos, es para sacar tus propias conclusiones, tales como si son semejantes o diferentes en su totalidad o parcialmente, o si es mejor o peor, o si es estable o inestable, completo o incompleto, suficiente o insuficiente, representativo o no representativo. Estas son todas las operaciones pues, que abarca la comparación como objetivo de investigación. Viene ahora un elemento muy importante, que es la inferencia. Una vez que tú tienes ya los datos, las jerarquizaciones, las relaciones, tú tienes que inferir para identificar si hay una teoría, un modelo, una tendencia explicativa del problema. Por eso es que aparece, en primer lugar, la inferencia inductiva. Es el proceso lógico por medio del cual el investigador, a través de un razonamiento lógico, logra describir a partir de los datos particulares qué ley, qué patrón o tendencia subyacen detrás de los datos observados o van más allá de ellos. Esta inferencia lógica raya mucho con la creatividad. Y a veces la inferencia, cuando uno la realiza o cuando el estudiante la realiza, se ve que hay una iluminación cuando se produce ese conocimiento.
porque el dato en sí no te va a dar la tendencia o la ley. Tiene que ser una creación de conocimiento también. Y hay otra forma de hacer inferencias, como es la inferencia deductiva, que consiste en un proceso lógico por medio del cual se logra extraer de un conocimiento universal o general las consecuencias particulares del mismo para explicar hechos específicos. Algunos autores se van por la inferencia inductiva, que corresponde al método inductivo experimental, y otros se van por la vía deductiva. Pero también se buscan unas combinaciones. Dice el autor John Losset en su libro La introducción histórica a la filosofía de la ciencia, que ya desde Aristóteles ya se presentaba esa combinación. ¿Por qué? Porque uno lo que busca, insisto, en tener una visión completa del problema, de cómo se estructura, cuál es su tendencia. Y si no opera bien el análisis inductivo, entonces tienes que ir a generar una inferencia deductiva. ¿Por qué? Porque esa integración es necesaria, dependiendo si has llegado o no a la explicación del problema. ¿Qué es evaluar? Evaluar consiste en emitir un juicio positivo o negativo, a favor o en contra, de crecimiento o estancamiento, de ganancias o pérdidas, de una situación en base a un parámetro inicial explícito con el cual se realiza el juicio. Eso es la evaluación. La condición indispensable para la evaluación es el patrón previo de la evaluación. Si tú vas, por ejemplo, a hacer un examen a los estudiantes, tú tienes que tener previamente fijado cuáles eran los objetivos, cuáles son los contenidos que se van a preguntar, porque de lo contrario va a privar la creencia que establece el profesor de lo que él va a preguntar en clases. Igualmente ocurre para todos. Si tú estás evaluando una institución, por ejemplo la educativa, tienes que evaluarlo sobre los planes, el parámetro que están en esos planes para hacer la evaluación. De lo contrario es muy difícil realizarlo. En todo caso es un análisis. Si no existiera entonces explícitamente el parámetro de evaluación, se podría analizar la situación para reconstruir y determinar si se partió o no con dicho parámetro. Si se determina el parámetro, se procede a realizar la evaluación. Bien, ¿qué es calificar? ¿Qué es cuantificar? ¿Y qué es calificar? La calificación es un objetivo que consiste en saber emitir una proposición o una argumentación sustentada sobre una situación, bien en sus parámetros medibles o juicios valorativos, y en este sentido se divide en dos partes: la calificación. En primer lugar, la cuantificación, y en segundo lugar, la cualificación. La cuantificación es el objetivo que consiste en la emisión de una proposición o de una argumentación sustentada de un fenómeno o situación en base a un parámetro de medición previamente establecido. Mientras que la cualificación es el objetivo que consiste en la emisión de un propósito o una argumentación, una proposición sustentada sobre un fenómeno en base a los rasgos significativos o valorativos del mismo. Generalmente entonces la cuantificación está vinculada a los estudios de la investigación cuantitativa, a las investigaciones estructurales, mientras la cualificación está vinculado a la investigación cualitativa. Criticar.
Criticar es un objetivo también importante del proceso de investigación y consiste en identificar las fortalezas y debilidades de una situación o de un discurso y procede analizando toda la dinámica de la situación o de la argumentación de los discursos compuesta por la sustentación y fundamentación, así como la coherencia y la consistencia del mismo. Esa crítica se establece sobre todo en el ámbito de los proyectos de investigación, porque son profundos, o en el ámbito doctoral. Como las tesis se establece que debe de presentar un conocimiento original, la única forma de generar ese conocimiento original es estableciendo la crítica al conocimiento disponible, para demostrar que ese conocimiento es insuficiente para explicar el problema. Por eso es que se realiza la crítica. Ahora bien, establecida la crítica del conocimiento o de las situaciones, entonces arranca la creación de conocimiento, la nueva propuesta de conocimiento, que tiene 4 formas de presentarse: por continuidad, por complementariedad, por integración de perspectiva o por ruptura. Generalmente está asociada la nueva idea al conocimiento por ruptura, es decir, es un conocimiento totalmente original y no se pueden establecer ni rastrear las fuentes a partir del cual se generó esa ruptura. Es un acto totalmente creativo, como acababa de señalar anteriormente. Pero esto no es solamente una forma de producir conocimiento. Otra forma es por la continuidad. Uno utiliza un paradigma o una teoría para explicar un problema y lo que hace es que amplía la aplicación de ese paradigma. Ya eso es por continuidad. O aclara mejor los conceptos y luego los aplica. Esa es la primera forma, digamos, de producir conocimiento. Y el estudiante establece los límites. Hasta aquí llegó el paradigma y nosotros lo estamos actualizando. Luego, por complementariedad, que no es más que al núcleo de un paradigma, tú estableces una nueva dimensión, o teórica, o epistemológica, o metodológica, para comprender los problemas de la realidad. Luego viene la integración de perspectiva. La integración de perspectiva, que ya viene del objetivo de la integración, es cuando tú generas una nueva explicación del problema, pero reconoces las fuentes, puedes rastrear las fuentes que alimentaron esa nueva explicación. Y bueno, por ruptura, como ya lo habíamos señalado anteriormente. Vamos a hablar sobre la creatividad. La creatividad es un objetivo implícito de la investigación científica, que se sale de la lógica y se instala en la intuición y la imaginación del científico. Y la creatividad te conduce igualmente a generar nuevas ideas o teorías. Te puede generar un nuevo método, te puede generar unas nuevas técnicas de investigación. Pero ¿qué hace el científico? Combina la lógica con la creatividad. ¿Por qué? Eso es inherente al ser humano. Ya la neurociencia ha señalado que tenemos 2 cerebros, el cerebro izquierdo, que es el lógico, y el cerebro derecho, que es el creativo, el artístico. Pero eso hay que admitirlo, aceptarlo. La investigación no es solamente algo lógico, frío, de A hacia B y de B hacia C, no es algo estático, es dinámico en la creación de conocimiento. Pero cuando se generan las ideas por la vía de la creatividad, entonces, ¿qué hace el científico? Las acepta, las depura y le va dando
poco a poco su sustentación lógica. Eso es pues que quería hablarles sobre la creatividad. He colocado como objetivo del proceso de investigación la conclusión. ¿Y en qué consiste la conclusión? Se refiere al proceso de razonamiento que indica que toda la investigación ha terminado. Pues resulta que el investigador que no está claro en cuáles son sus objetivos, que lo ha definido vagamente, o que no ha tomado en consideración el tiempo y el espacio disponible o los recursos disponibles, entonces le va dando larga y larga y larga y no termina la tesis de grado o no termina la investigación. A menos que sea una investigación totalmente abierta, lo que llaman la investigación básica, que concluye cuando se busque la explicación del problema, que puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 3 años, los años que se necesiten para realizarla en el contexto de lo que es la investigación básica. Pues bien, esta conclusión, por supuesto, se ayuda de la síntesis de la integración de conocimiento que se ha realizado. Resumir, también lo he colocado como objetivo del proceso de investigación, que consiste en la exposición breve de un texto y según los casos puede ser descriptivo, analítico, comparativo. Tú tienes un cúmulo de conocimiento. Tienes que concluir tu investigación, tienes que presentar en forma sintética el conocimiento alcanzado y tienes que tener como objetivo saber exponer de forma breve en un texto. El texto, según los casos, pues que se puedan presentar. Combinación y convergencia de los objetivos en la realización de la investigación o de la tesis. Miren, el pensamiento siempre será integral y completo. Nosotros no pensamos aisladamente. El cerebro siempre está pensando de manera integral, que unida a las competencias investigativas puede integrar varios objetivos y siempre estarán en relación. Por ello, todo análisis lleva a una síntesis o a una integración que a su vez se convierte en una explicación. Toda explicación te lleva a una predicción y toda predicción presupone una explicación. Todo análisis te puede llevar a una comparación y toda comparación supone un análisis. Puede combinar según las necesidades de la tesis. Vamos a ver esas dinámicas de combinación. Puedes hacer un análisis y pasar una explicación, una investigación bastante sencilla. Puedes hacer un análisis seguido de la síntesis, seguido de la integración para generar pues una explicación. Puedes complejizar esa dinámica haciendo análisis, haciendo comparaciones, haciendo síntesis, haciendo integración, hasta llegar a la explicación. Y de la explicación pasar a la predicción si se está requiriendo pues ese objetivo. Cuando uno está investigando algo, analiza, inmediatamente si es necesario sintetiza o integra lo que va descubriendo para luego explicarlo. Y desde esta explicación, si todavía no es completa, vuelve a analizar y así hasta completar el objetivo de explicación del problema con las pruebas, evidencias, razonamientos, etc. Convergencia hacia la explicación. Vamos a insistir mucho en esto. Observar, describir problemas, analizar, sintetizar, integrar, te convergen siempre hacia la explicación. Esto es muy dinámico y deseo pues presentarle de que la investigación nunca será mecánica, siempre es dinámica o dialéctica.
dinámicas, para utilizar un término pues también indicativo de lo que es esas secuencias, esas retroalimentaciones en el pensamiento hasta lograr pues una sistematización. ¿Se pueden combinar objetivos de proceso y objetivos de producto? Sí se pueden combinar porque las definiciones de los objetivos lo soportan. Combinaciones posibles. Colocar como objetivos finales o generales de la investigación los objetivos de producto de la ciencia y colocar como objetivos específicos lo que hemos llamado objetivos de proceso. Ejemplo, objetivo final o general de la investigación, explicar las causas de la inmigración de América a Europa. Objetivos específicos, analizar las condiciones económicas del inmigrante. Miren todas las posibles combinaciones. Otras combinaciones puede ser realizar un análisis comparativo, realizar un análisis crítico, realizar un análisis integral, realizar un análisis comparativo y crítico, describir y analizar, explicar sincrónicamente tal problema, explicar diacrónicamente tal problema y otras combinaciones posibles que pueden presentarse. Bueno, yo he señalado que además de los objetivos hay unas competencias como auxiliares, digamos, para cubrir los objetivos. Por ejemplo, el investigador debe saber hacer encuestas, entrevistas, categorizaciones y hasta llenado de formatos y cuadros. Encuestar es una competencia que consiste en tomar información a los individuos que forman parte de la población o de la muestra. Para ello se usa un cuestionario o utilizando una grabadora o cámaras de filmación. Mientras que entrevistar consiste en tomar información cara a cara entre el investigador y el entrevistado o los individuos que forman parte de la población o de la muestra y puede ser estructurada, abierta, mixta o combinada. Categorizar. Cuando uno hace una entrevista a una persona o a un grupo o hace una historia de vida, eso es como decir la materia prima para la realización de la explicación o la interpretación. Pero para realizar esa interpretación, tú tienes que categorizar todos los conceptos, las categorías, las variables emergentes que están allí en esas entrevistas o historias de vida. Muy bien. Y luego saber llenar o registrar formatos o cuadros. Miren, a veces por no tener esta competencia, cuando uno presenta el resultado final, comete muchos errores. O que cuando estás buscando el financiamiento de la investigación, no sepas llenar un cuadro que te está pidiendo la institución que va a financiarlo. Estas son competencias como auxiliares pues, de los objetivos que nosotros hemos señalado anteriormente. Bueno, hemos concluido todo lo relativo a los objetivos de la investigación científica y bueno, damos cursos y asesorías en metodología de la investigación, cursos de cómo hacer la tesis de grado, maestría o doctorado, en forma presencial o a distancia. Estoy residenciado en Madrid y mi correo para que nos pongamos en contacto es evaristomendez22@gmail.com. Yo recomiendo directamente este libro, que es de mi autoría, Cómo no naufragar en la era de la información, epistemología para internautas e investigadores. Allí hago yo una síntesis e integración de lo que es las bases de la ciencia con la metodología de la investigación. Está disponible por Amazon en forma online. Y bueno, este video va a aparecer por las redes sociales y en particular en YouTube tenemos que mi referencia es @evaristoméndez3735. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y bueno, esperen los nuevos videos que les vamos a presentar próximamente.
Hasta luego.